El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI, de 85 años, anunció su renuncia al papado, convirtiéndose en el primer pontífice en dimitir en casi 600 años. De inmediato, el mundo quedó en shock. Su explicación oficial fue sencilla. Había perdido las fuerzas necesarias para seguir llevando adelante el peso de la Iglesia. Sin embargo, comenzaron a surgir dudas. ¿Renunció realmente Benedicto XVI por voluntad propia? ¿O fue, como algunos sostienen, víctima de presiones internas, chantajes y traiciones dentro del propio Vaticano? Ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar es una historia de poder, secretos y un papa rodeado de lobos. Yo soy Jorge Santana, bienvenidos a un nuevo video, y te recuerdo que seguiré contando lo que otros prefieren callar. Si te gustan los videos de misterios y casos paranormales, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Ponte cómodo, porque vamos a adentrarnos en uno de los secretos más intrigantes de la Iglesia contemporánea. El 11 de febrero de 2013, el mundo fue testigo de un hecho que no ocurría desde hacía casi 6 siglos. Un papa, el jefe máximo de la Iglesia Católica, el sucesor de San Pedro, anunciaba su renuncia. Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, era un hombre de profunda formación intelectual. Fue uno de los teólogos más brillantes de su generación, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante décadas, y un pilar fundamental del pontificado de Juan Pablo II. Sin embargo, como líder, Benedicto XVI parecía más un académico que un político. Y eso, en un lugar como el Vaticano, puede ser peligroso. Cuando anunció su renuncia, las palabras fueron cuidadosas, meditadas. Dijo: «He llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino». Pero casi de inmediato, comenzaron a circular otras versiones, menos oficiales. ¿Realmente fue un acto voluntario? ¿O fue una salida forzada, provocada por luchas internas, chantajes y amenazas? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto político, espiritual y económico que rodeaba al Papa en sus últimos años de pontificado. Joseph Ratzinger fue nombrado Papa en 2005 tras la muerte de Juan Pablo II. Era el candidato natural para la continuidad doctrinal de la Iglesia, pero no era un Papa popular en el sentido mediático. No poseía el carisma de su antecesor, ni buscaba serlo. Desde el inicio, su pontificado se caracterizó por una preocupación profunda por la purificación de la Iglesia. Luchó contra la corrupción interna, intentó limpiar los escándalos de abusos sexuales que llevaban décadas enterrados, y también emprendió una reforma silenciosa de las finanzas vaticanas. En su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, dejó clara su visión. La Iglesia debía volver a ser un faro espiritual y moral, no un imperio económico ni una maquinaria de poder mundano. Pero esa visión lo enfrentó directamente con los intereses ocultos de sectores muy poderosos dentro del propio Vaticano. El año 2012 fue devastador para el papado de Benedicto XVI. Ese año estalló el llamado escándalo Vatilix, cuando el mayordomo personal del Papa, Paolo Gabriele, filtró a la prensa italiana cientos de documentos secretos. Estos documentos revelaban las entrañas de una institución sumida en luchas internas, corrupción, presiones, manipulación de fondos y hasta tráfico de influencias. Uno de los fragmentos más impactantes mostraba a cardenales enfrentados entre sí, buscando controlar áreas estratégicas de poder. Otros fragmentos revelaban maniobras financieras sospechosas a través del IOR, la banca vaticana. El propio Papa ordenó una investigación reservada. Nombró a 3 cardenales veteranos, Julián Herranz, Joseph Tomco y Salvatore De Giorgi, para realizar un informe exhaustivo. Lo que descubrieron fue tan grave que, al recibir el informe final, Benedicto XVI decidió no hacerlo público. Según filtraciones periodísticas, el informe hablaba de red de corrupción en la administración vaticana, lobbies homosexuales, que ejercían presión interna y eran vulnerables al chantaje, casos de lavado de dinero, extorsiones externas y amenazas veladas a altos cargos eclesiásticos. El informe, de unas 300 páginas, fue sellado y entregado exclusivamente al Papa. No se permitió que nadie fuera del círculo más íntimo lo leyera.
Algunos sostienen que fue ese informe, más que su edad o su salud, el que convenció a Ratzinger de que su posición era insostenible. Uno de los aspectos más delicados que revelaba ese informe era la existencia de un lobby gay dentro del Vaticano. No se trataba solamente de sacerdotes homosexuales, sino de una red organizada de altos cargos eclesiásticos que, además de compartir su orientación sexual, habrían formado alianzas de poder para protegerse mutuamente, intercambiar favores e incluso influir en decisiones importantes de la curia. La preocupación de Benedicto XVI no era la orientación sexual en sí misma, un tema pastoral complejo, sino el riesgo de chantajes externos. Al saberse vulnerables, algunos miembros del clero eran presionados desde fuera o dentro del Vaticano para actuar en contra de la misión espiritual de la Iglesia. La existencia de este lobby era vista como una amenaza real para la independencia y la pureza de la institución. Según algunas filtraciones, este grupo era tan poderoso que cualquier intento de depuración encontraba resistencias feroces. Para un hombre de la fe como Ratzinger, esto suponía una corrupción espiritual insostenible, un motivo más que se sumaba a su decisión de apartarse. El Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como la Banca del Vaticano, también fue un escenario de batallas internas. La banca vaticana había estado envuelta en escándalos desde los años 80, con el caso del Banco Ambrosiano y la misteriosa muerte de su presidente, Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, hallado colgado bajo un puente en Londres en circunstancias nunca aclaradas. En tiempos de Benedicto XVI, se denunció que el IOR seguía siendo utilizado para el lavado de dinero de mafias y redes de corrupción internacional. El Papa intentó reformarlo. Puso al frente a Ettore Gotti Tedeschi, pero cuando éste comenzó a investigar seriamente los flujos de dinero, fue destituido bajo acusaciones ambiguas de mala gestión. Este golpe fue devastador para los intentos de limpieza de Benedicto XVI. Sin control sobre el dinero, sin control sobre las redes internas y rodeado de enemigos, el Papa quedó prácticamente aislado. En los meses anteriores a su renuncia, algunos gestos de Benedicto XVI parecían presagiar un desenlace inusual. Se mostraba cada vez más cansado, más distante. No era raro verlo agobiado en actos públicos. Se retiraba con frecuencia a su capilla privada, donde pasaba largas horas de oración en soledad. En una homilía poco antes del anuncio, llegó a pronunciar unas palabras que ahora se leen con otro significado. Oremos para que el Señor nos libere de los lobos dentro y fuera de la Iglesia. Un mensaje sutil, pero devastador. Benedicto XVI no hablaba de amenazas exteriores, sino de enemigos dentro. El 28 de febrero de 2013, su renuncia se hizo efectiva. Por primera vez en siglos, convivieron en el Vaticano dos figuras: un papa reinante, Francisco, y un papa emérito, Benedicto XVI. ¿Fue libre su decisión? La respuesta oficial sigue siendo afirmativa. El derecho canónico permite la renuncia papal siempre que sea libre y manifestada adecuadamente. Pero los indicios de presión indirecta son numerosos. El aislamiento progresivo de Benedicto XVI. La guerra interna por el control del Vaticano. Las filtraciones calculadas para debilitarlo. La imposibilidad de limpiar la corrupción sin apoyo real. Algunos analistas sostienen que Benedicto XVI eligió retirarse para evitar un cisma aún más profundo en la Iglesia. Otros creen que fue chantajeado sutilmente, enfrentado a un callejón sin salida. La renuncia de Benedicto XVI no puede entenderse solo como un acto de cansancio. Fue la culminación de años de batallas internas, de traiciones silenciosas, de un hombre espiritual enfrentándose a una maquinaria política despiadada. Joseph Ratzinger no fue el hombre débil que a veces se quiere retratar. Fue un teólogo brillante, un pastor auténtico, pero quizás demasiado honesto para navegar en las aguas turbias de la política eclesiástica. Hoy, todavía dentro de los muros vaticanos, el eco de aquella renuncia sigue resonando. ¿Cuántas verdades se esconden detrás de los muros de la Ciudad del Vaticano? ¿Cuántas renuncias más no han sido voluntarias, sino silenciosamente impuestas? Quizá nunca sepamos toda la verdad. Pero como dijo el propio Benedicto XVI en una ocasión, la verdad no depende del consenso, la verdad es verdad aunque nadie la crea. ¿Y tú qué opinas? ¿Benedicto XVI renunció libremente o fue una víctima de una conspiración interna?
Me encantaría leer tus comentarios. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Yo soy Jorge Santana y recuerda, yo también seguiré contando lo que otros prefieren callar. Hasta el próximo video.